Bé, anem a començar i explicaré com estem així. Acabarem el cotilleo con... Bona nit. Això és un acte oficial del Círculo de Castelló, de Podem. I què fem així avui? Estem fent la presentació de candidatures dels òrgans internos del Cercle de Castelló. No vol dir això que siguin les persones que van a presentar-se a l'Ajuntament de Castelló. Això és l'interno, les primàries abiertes, diguem, del Cercle de Castelló. Només l'interno, no? La gent que ens interessa, la gent que participi activament, els que només esteu votant-nos i apoyant-nos, a tots ens interessa. Què s'elegeix? Elegirem així la Secretaria General i el Consell Ciutadà, Secretaria General d'una persona i Consell Ciutadà de 16 persones més una persona que serà secretari general. No ho triarem avui. Avui se presenta la gent i volem que ho conegueu. Se tenen que presentar perquè el círcul, que som tots avui, aquesta gent que estem així, que algú hauria de presentar. On estem? Bé, així només fem la presentació de la gent que se presenta a secretària general i al Consell Ciutadà. Espero que siguin molts. Vol dir que aquesta gent implica... Les fetges, només teniu estos 5 dies d'esta setmana per a presentar-vos. Què vol dir? Que si no vos presenteu avui, encara podeu fer el divendres perquè han donat una altra oportunitat a la gent. El divendres, antes de tancar el plaç, que vos anàvem a Madrid, encara podeu presentar-vos a divendres que farem una altra en la Marina en el Grau. Però si no se presenta ningú avui o el divendres, aquesta persona ja no pot, diguem, entrar a formar part d'aquesta candidatura. De l'1 al 5 s'anunciaran les llistes obertes i les lliures de candidats al Consell Ciutadà del 6 de desembre al 25. És el temps de campanya electoral del 6 de diciembre al 25. Será campaña electoral interna del círculo. Los diferentes candidatos que se están apuntando y los que aspiran al Consejo Ciudadano tienen del 6 de diciembre al 25 para hacer campaña interna en el círculo, solo en el círculo. No es ir por la ciudad pegando carteles, es interna del círculo. Esto nos atañe a nosotros solo. ¿De qué mes? Los resultados de estas elecciones internas se sabrán el día 2 de enero. Sabremos nuestro secretario general y nuestro Consejo Ciudadano, que no tienen ningún poder más que la Asamblea. La Asamblea seguirá siendo el que tiene el poder en el círculo. Y que sepáis que ninguna de las comisiones ni ningún trabajo que se está haciendo ahora se pierde de nada. Esto solo es un órgano interno añadido de las reglas que nos han venido a Madrid, las hemos votado todos, como todos. Y solo os añadido que esas personas serán un nexo de unión entre el posible trabajo con el ayuntamiento y el círculo con las comisiones y con todo lo que venimos trabajando hasta ahora la gente. No se cambia nada, más que se añade un órgano que tendremos, digamos, de nexo de unión al ayuntamiento. Bien, quiero recalcarlo, lo he dicho antes, pero voy a recalcarlo. El secretario general y el Consejo Ciudadano no son los que van al ayuntamiento. Eso lo decidiremos luego, antes de las elecciones, quién va en una lista al ayuntamiento. Tanto si hacemos al final una cosa tipo Guayén, que se está barajando algo, o si vamos solos y al final de eso se vendrá más adelante. Primero son estas elecciones internas, luego deberíamos, que es lo que viene el programa de Madrid, las elecciones autonómicas internas también, para ver quién es el secretario nuestro de Podemos que va a competir con Camps y con todos, perdón, con Fabra, con Alberto Fabra y toda esta gente. Y luego ya sí que vendrán el día de las votaciones. Bien,
quiero que sepáis el proceso que lleva votar a un secretario general o a alguien del Consejo Ciudadano. El secretario general es una persona. Como en las listas de Madrid últimas de la Asamblea, si se puede, pues hay que seleccionar un secretario general para Castellón. De los que veáis, de los que conozcáis, que ahora cuando se presenten, bueno, ahora veremos quiénes son, y del Consejo Ciudadano son 17 personas. Cada voto tiene que ir un secretario general y 17 personas. Perdón, es verdad. 16 personas más una, incluyendo al secretario general. Estas listas puede que alguien haya configurado alguna lista cerrada, puede que vayan todos sueltos. Lo importante es que todos abiertos. Cualquier lista que veáis cerrada se puede abrir, desmarcar lo que sea. Este de esta lista me gusta su secretario, me gustan 3 de. Voy a sacar este y voy a meter otro, porque yo creo que es todo abierto absolutamente. Quiero que lo tengáis muy claro. Y poco más me queda decir. Sí, una cosa muy importante. Ahora cuando los llamemos a presentar, que va a ser todo, digamos, por sorteo, ganadores, favoritismo, y que sea todo transparente como hasta ahora hemos intentado hacerlo, cuando los vayamos presentando, el círculo que hoy estamos aquí, representamos a todo el círculo de Castellón de Podemos, tenemos el poder o la obligación de algún candidato que veamos que sabemos que no cumple el código ético o sabemos que tiene alguna, digamos, resistencia a seguir el programa de Madrid, no podemos estar en desacuerdo con lo que dice Madrid ni con el código ético. Cualquier persona que se presente tiene que seguirlo. Si lo detectáis ahora, hombre, os sugiero que no lancéis la mano de ¿por qué hoy se creo que soy otra no, que lo he visto con...? No, creo que debería ser un poco más discreto todo, porque hay un cauce a seguir, un protocolo para llevarlo al comité de garantías de Madrid y que se resuelva todo esto. Incluso puede que fuera más rápido porque se irá al Consejo Territorial. Pero tenéis la obligación y el derecho de la persona que creéis que no cumple nuestro código ético, sobre todo, y las directrices de Madrid, se tiene que decir para que no pueda presidir nuestro círculo tan querido. Gracias. No sé si hay alguna pregunta concreta o algo. Y si no, esperaré un poquito y que firmen todos. Y yo también, porque me presenta el consejo. Y ahora seguimos. Comentaros que aquí está el acta constituyente otra vez para los que no pudisteis firmar el otro día si queréis, y los principios éticos que también los podéis firmar ahora o luego más tarde, ¿vale? Los vamos a ir llevando a las futuras asambleas para que los que no pudisteis ir el otro día lo podéis ir firmando. Gracias. Pues anem a donar pas ja. Bueno, pues, bé, deixa. Bueno, moltes gràcies per haver-me deixat parlar en primer lloc. Soc Emilio Agullego, jo em presento al Consell Ciutadà, treballo en l'Institut Ribalta i tinc classe a partir d'ara i per tant em tinc al prop. No vull sentar-me ahir perquè si no us pareixeu que sigueu els meus alumnes. Aleshores, jo voldria presentar-me en el sentit de que jo m'he dedicat sempre a la societat, he intentat sempre fer una sèrie de coses en benefici de la societat i jo estava en el PSOE. Fa 2 anys i mig estava en el PSOE, va haver un conflicte intern ètic, li vaig plantejar al responsable del PSOE local
que una sèrie de consideracions que van en la línia del codi ètic de Podemos, com que resulta que no va poder respondre a les preguntes que jo li feia del codi ètic, li vaig dir que fins allà m'hi va arribar. Jo soc dels que dimitís i me'n vaig. I vaig dimitir i em vaig dedicar a la societat. Vaig seguir treballant en el meu treball i vaig muntar una associació de veïns. Com que a mi m'agrada treballar i m'agrada fer coses, vaig muntar una associació. Una associació de veïns i ens vam dedicar uns altres companys de l'associació entre 15 em van dir tu, que no fa res, tu president. I va muntar el que ara se coneix com el primer port urbà ecològic, on està el Tomba Rosals de Castelló, i a partir d'ahir tots els altres van voler imitar-nos. Una altra cosa és que, i jo quan vaig ser secretari general de la UGT, resulta que un company meu me volia macallar i li vaig dir, tot a tu, me'n vaig. I aleshores vaig poder entrar a la universitat per ser professor de la universitat fins al mes d'agost, que vaig dir, jo vull dedicar-me a Podemos, m'ha donat una idea, una il·lusió, m'ha creat una il·lusió de treball i per tant jo vaig deixar la universitat en el mes d'agost per poder treballar en Podemos i poder fer coses per la societat i per els ciutadans de Castelló. I aquestes coses jo me presento a Consell Ciutadà i vull dir que a la vostra consideració, si considereu que puc seguir treballant així, no ho té, i si no us vol tornar. Jo crec que és el millor que hi ha les votacions lliures, presencials i que cada un que treballi i que a més siguem responsables de lo que fem. Vale? Gràcies. Bé, així només n'hi ha 5 candidatures de moment, fins divendres sabrem, de moment 5 candidatures a secretaria general i tinc així el 1, 2, 3, 4 i 5 i li demanaré per exemple a Milagros que haga un número, sense que el desgui i si no serà per sorteig. ¿Quién es el 3? César Jiménez Gómez. Pues César Jiménez sube al estrado. Bé, el aval sí que m'han recomanat que ho diguera. El aval és automàtic mentre algú no salti i digui no, jo sí que sé que aquesta persona no compleix el codi ètic. Però el aval estem així per veure les candidatures i si no passa res tot és automàtic. Li donem l'aval mentre no salti algú, ja dic. I seria alçar la mà i dir, bueno, a veure quins arguments té, o per les causes democràtics internos, en un protocol que ja establert, que ens podeu preguntar sobre això. Pues dóna pas i que conoce. Bueno, bona vesprada a tots. El meu nom és César Jiménez i soc veí de Castelló des de fa 38 anys i des que tinc ús de raó estic patint les polítiques del PP. Gràcies als esforços d'una família de classe treballadora vaig poder estudiar la carrera d'informàtica a la UGI i un màster de cooperació internacional. I després vaig encetar una carrera professional en aquests 2 anys. Al mateix temps, porto 14 anys col·laborant amb diverses entitats de tipus social, especialment en l'àrea de la discapacitat, i no he deixat de reivindicar els drets d'aquest i altres moviments i persones menys afavorides des de les plataformes o des del 15M. La nostra ciutat pateix les polítiques erràtiques del PP des de fa 23 anys. I a l'oposició cap força ha estat capaç d'oferir-nos un projecte il·lusionant. Podríem fer una relació infinita de projectes inacabats. Ciutat de les Llengües, Avinguda Barcelona, Centre de Convencions, Ronda Oest, accessos ferroviaris al port,
edifici dels jutjats i d'Hisenda, per acabar amb la sèrie de despropòsits que ha suposat el projecte del tram. En l'àmbit econòmic, Castelló sofreix una situació de desocupació insuportable, amb taxes del 28% de l'atur i del 58% en el cas de la població més jove. El PP ha estat incapaç de superar la crisi d'un model basat en l'explotació en exclusiva dels negocis del taulell i la taronja, i la destrucció del teixit comercial queda evident simplement passejant-se pel centre. En l'àmbit de l'educació i els serveis socials bàsics, rebutgem el patiment dels escolars quan reben classes amb temperatures extremes dins de barracons mal acondicionats. També ens oposem a que col·lectius com el de la immigració, la discapacitat, les dones maltractades, les persones majors, les sense sostre, etc., vegin com es desarticula la xarxa bàsica de protecció social. En definitiva, ens han deixat en una ciutat abandonada als interessos especulatius d'una minoria. Castelló és dels ciutadans i de les ciutadanes, de totes i de tots. Sense excepció, volem recuperar una ciutat avui desenvellida per a transformar-la en una idea que decidim totes juntes. L'aparició de Podemos a l'àmbit estatal es presenta com una oportunitat històrica per canviar les coses, també en l'àmbit local. I és per això que treballarem per a que les persones configuren la ciutat que volen, sempre de la mà dels moviments socials i els col·lectius en defensa dels serveis públics. Totes juntes hem d'aconseguir això. I que allò de passió per Castellón no es queda en una jugada electoralista del PP, sinó que les persones que estiguem en aquesta ciutat ens impliquem en la seva construcció. Aquesta tasca l'ha de tindre en compte del treball de barri, i en aquesta estratègia no podem oblidar a la gent del barri portuari del Grau, que representa el 9% de la població de Castelló. Volem una ciutat que es crea el seu caràcter de capital i conseqüentment articula un diàleg intens amb les localitats veïnes per començar a compartir recursos i interessos. És necessari que Castelló relacioni amb el seu entorn natural d'una manera amable. Els paratges naturals del terme estan abandonats i la flora i la fauna endèmica en perill d'extinció. La qualitat de l'aire i de l'aigua dels que fem ús tampoc no està assegurada. Millorarem la mobilitat d'una ciutat ideal per l'ús de la bicicleta. Pacificarem el trànsit al centre i la farem transitable per als vianants, amb especial atenció a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. Però tot això ho podem fer a soles un Consell Ciutadà de 17 persones. Aquests darrers mesos d'intensa activitat ens han servit per comprovar que la ciutadania es pot posar d'acord per articular propostes beneficioses per a la nostra ciutat. El treball del centre i de les seves diferents comissions ha estat molt valuós i m'esforçaré per a que aquest Consell Ciutadà limitat a 17 persones per normativa en la pràctica compte amb tota la gent que vulgui arribar al buscle per construir un Castelló millor. El Consell Ciutadà imagina i per al qual promou una llista en la trobada de divendres a Grau mantindrà una relació constant amb l'activitat del centre, assignant per això funcions a persones determinades al Consell Ciutadà per poder debatre i recollir totes les propostes que el centre promova. I el centre, a més, ha de ser el nostre contacte amb la resta de la ciutadania, de manera que junt a altres col·lectius i moviments socials traguem el PP del poder i el recuperem per a la gent. L'hora del canvi és ara. I ara tenim a José Miguel Prades Madrigal. Una pregunta. Sí. Hola, César. ¿Sabes elegido? No, pero lo menos de momento no, seguim en orden y después ya nos olviden. Pero no, avui no estem en campanya, Estem presentant, per a que sabíeu qui és, Signal Borrano i Madonna de Laval, no estem en campanya. Bé. José Miguel Prades, 5 minuts, gràcies. Hola, bona nit. Soc José Miguel Prades Madrigal.
nombre? ¿Se me sirve ahora? ¿Ahora? ¿Se me sirve? Vale, pues som servidors de familiar i seré breu perquè si no estarem a fora dels anits. Això és només una presentació. Tinc 52 anys, soc guàrdia civil militar, tinc experiència en moviments reivindicatius, en el seu dia com a membre del SUC, de la clandestinitat, del Sindicat Unificat de la Guàrdia Civil, i actualment com a membre, el meu és individual, com a individual, perteneix també a la Comissió Provincial d'Autos i Castelló. Vull dir que represente a nivell individual. Això simplement com a presentació i simplement també és important les notes, però per simplificar, compromís, honestitat, transparència, evidentment, ètica, nada de corporativisme, si jo en el seu moment hi sé així, que la farà serà la característica, no se tracta de tapar. En això, des de no ens coneixem a la carta ni ho posem de qualsevol manera. Tinc més coses d'anotacions, però m'agradaria massa i no sé què no fem molt. Gràcies. Podeu mirar que preguntem. Pues Jacinto Domínguez. No estamos en campaña, no estamos para avalar si nadie tiene nada en contra de los que están saliendo. La campaña electoral donde se podrán realizar las preguntas será a partir de diciembre, es decir, a partir del 6 de diciembre. Hola, buenas noches. Soy Jacinto Domínguez y Luna por parte de madre, que nos olvidamos de las madres. Por supuesto que no. Bien, soy persona jubilada, tengo mucho tiempo en el cual puedo dedicar a este movimiento ciudadano y por lo tanto en estos momentos me siento en condiciones óptimas de presentar mi candidatura. Yo, después de una gran reflexión y dado las circunstancias en las cuales el debate estaba abierto dentro de nuestro círculo, he pensado que en estos momentos sería interesante mi presentación como secretario general. Hay motivos suficientes para que esto fuese así. Los motivos que creo es que yo en estos momentos... Sí, ahora... Sí, que en estos momentos quizás mi presencia como secretario podría ser mucho más ecuánime, más equilibrado y en estos momentos quizás mantendría lo que la economía en estos momentos necesitamos, que es un equilibrio. Después de haber pensado muy profundamente, creo que estoy en condiciones de pediros varias cosas. Primero, la aprobación y el respaldo de todos vosotros. Es evidente que el Círculo Podemos no puede ser nada sin la colaboración y la participación general de todo el mundo. También quería reseñar que ahora mismo no estamos en campaña, lo que estamos haciendo es una presentación. Por lo tanto, habrá tiempo y formas para hacer la presentación de campaña cada uno de nosotros. Esto supone, mi presencia como secretario, de que esto supone una dedicación y tiempo para poder en Castelló. Pero un tiempo que en estos momentos yo os puedo decir que yo lo tengo. No va a ser fácil, evidentemente, conforme ha dicho anteriormente nuestros dos compañeros que me han precedido, pero que sí que es verdad que necesitamos tener un gran apoyo general de todos, porque se nos presenta un gran reto, que es un gran reto que tendremos que superar entre todos, no solamente entre las personas que encabecen ahora en este momento la Secretaría y el Consejo Ciudadano, sino que entre todos. Tanto los ciudadanos como las ciudadanas tenemos además que esperar que nos viene, y ya de hecho estamos inmersos en un cambio. En este cambio que se necesita la aportación. Es una aportación en la cual tenemos que tener de elaborar entre todos qué planteamientos queremos hacer para este futuro de presencia en el Ayuntamiento de Castelló. No podemos olvidarnos de la realidad de Castelló. Castelló en realidad és té una idiosincràsia a la gent de Castelló que pareix que si no les penteges, si no l'estàs reclamant la necessitat de participació, pareix que s'obliden principalment dels seus deures. I els seus deures és estar en el posicionament real que té que tindre, que és la ciutadania.
la participació directa en tots els fets. La realitat és que nosaltres, en aquest moment, el que tenim que fer és una pedagogia d'informació a la ciutadania per a que sigui participe d'una realitat social que en aquests moments no n'hi ha més remei que acceptar-la com a tal. No podem oblidar-nos de que hi ha molta gent, sí, evidentment, en circumstàncies molt dolentes, però quizás la dolència no sigui l'obstacle a no reclamar en aquests moments una cosa que és evident, que nosaltres, en definitiva, sí que podem. Sí que podem perquè estem en condicions. El Círculo de Castelló és un círculo realment preparat. N'hi ha gent meravellosa. Jo m'he quedat realment entusiasmat. Tot el món, joventut, gent major, gent mitjana, treballadora, de tota la gent, de tota la idiosincràsia del poble de Castelló. Per tot això, jo crec que ens mereixem estar davant. I gràcies, Pau. I per això, vos l'únic que demane és que sigueu conscients i lliures per a votar el que creieu convenient. Sí podem. Bé, doncs recorde que aquestes són les candidatures a Secretaria General tant César com José Miguel Prades de l'anterior i Jacinto ara, menys el primer, que era per els temes laborals. Lucinio Torrán Pérez. Bé, Lucinio, 5 minuts quan tu vulguis. Bona nit. Bueno, jo no porto escrit res a l'improvisació. El meu nom és Lucinio Torrán, i soc de Castelló. Me dediqué a Rigones. Voy a hablar en castellano, ¿vale? Mejor. Vale, entonces, yo no tengo una vocación política, no la tengo una mano. No estoy acostumbrado a hablar en público. Y estoy indignado, ¿no? Entonces estoy así para ver si este camino de Podemos, pues, vosotros ayudar a que Castelló, pues siga un poco mejor, porque la verdad es que eso es un verdadero desastre. Y no digo gracias. Y ya. Gràcies. I seguim en Miguel García Torres. Molt bé, Miguel, 5 minuts, quan vulguis. Hola, buenos días a todos. Me llamo Miguel García Torres, tengo 27 años, he estudiado comunicación, máster en comunicación, periodismo, y cuando voy a Inglaterra todavía me siguen preguntando, ¿usted sabe fregar un plato? Esta es una realidad que nos pasa a muchos jóvenes. Esto me lo había preparado, pero no me hace falta realmente. Voy a hablar desde la más absoluta sinceridad. Aquí empiezo a ver a gente más joven, poco a poco, parece que van llegando, pero parece ser que todavía no es suficiente. A día de hoy son mucha gente la que está pidiendo un cambio, pero para hablar de cambio, primero creo que hay que hablar sobre todo de 3 conceptos básicos. Para mí serían los siguientes: mediatización, porque es lo que utiliza Pablo Iglesias a la hora de convencer a mucha gente; organización, porque es algo que nos falta y que estamos trabajando en ello, y trabajamos en ello con gente de todo tipo, amas de casa, licenciados en paro, gente de aliflautas que están por ahí con su guerra y que no paran, y que es admirable porque están defendiendo el futuro de los jóvenes cuando aún los jóvenes no están por ahí. Y entonces todo eso tiene que ser los principales principios que tenemos que seguir. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué piensan que es Podemos? Definirlo con una sola palabra, que es Podemos. A ver si coincidimos. ¿Algún voluntario? Decencia. Ilusión. Muy bueno. Para mí, sobre todo, es una palabra que ustedes ya conocen, y es ciudadanía. El hecho, y aquí viene mi tercer punto, la retroalimentación. ¿Por qué digo retroalimentación? Porque el feedback es necesario. Te explico. Si yo a ustedes les digo algo,
pero ese algo queda en nada, o aunque lo podamos debatir en asambleas. Si no hay una retroalimentación y ustedes al mismo tiempo se encargan de decir, oye Miguel, yo pienso que eso es interesante, ¿se podría debatir? Por supuesto que sí, hay comisiones, hay asambleas. Entonces, la cuestión es, la retroalimentación es lo que hace que esto funcione. Si no hay ciudadanía, ¿de qué sirve? Es un movimiento ciudadano que sobre todo emana del 15M, de candidaturas como Obama, con el Yes We Can, con Martin Luther King diciendo I have a dream, que es tengo un sueño. Esto parece ser un poco, nos remontamos a hechos históricos que a día de hoy poca gente a lo mejor almacena en sus cabezas, pero es importante saberlo, porque mucha gente empieza con un sueño y luego esos sueños se trabajan, si no se trabaja no se consigue nada. Entonces, mi candidatura como secretario general, sea para el secretario, consejo o un simple trabajador que está por ahí moviéndose con la cámara, es que ustedes sepan que tanto yo como supongo que el resto de mis compañeros tendrán ustedes la ocasión de decir, Miguel, no solo vamos a levantar las manos en las asambleas, vamos a deciros exactamente lo que queremos. Y nada, muchísimas gracias. El último optant a secretaria general és José Gómez López. José. Vale, 5 minutos con Willis. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Gómez, me presento al secretario. Antes que nada quería reflejar que está claro que a todos nos ha despertado una especial ilusión en el momento en el que vimos por primera vez a Pablo Iglesias, le vimos hablar, le vimos con un proyecto sólido y con unas palabras que obviamente nos gustaban a todos y que luego comprobamos que todas podían hacerse realidad. La segunda vez que me llevé una gran ilusión fue la primera vez que vine a las asambleas ciudadanas y vi a tanta gente, el 80-90% de la gente mayor de 50 años, cómo nos acogieron a los jóvenes, cómo nos dieron su cariño, nos dieron su respeto, y me sorprendió porque éramos nosotros, o deberíamos ser nosotros, los que os demos ese respeto y ese cariño a vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros fuisteis la cabeza de flecha de la transición española cuando vosotros, los ciudadanos, os cansasteis de que siempre nos cargasen, de que siempre os engañasen. Y entonces disteis vuestro voto y esa ilusión al hombre de la chaqueta de pan, que todos conocemos. Entiendo que duele verle ahora cargar, después de haber sido presidente, tenerlo en un consejo, haber aprovechado una puerta giratoria. Una vergüenza. Eso es una vergüenza. Es como si ahora nuestro Pablo Iglesias hiciese una movida similar. Entonces, yo creo que ahora los jóvenes os debemos prestar nuestra fuerza, os debemos todo lo que habéis hecho por nosotros, porque la mayoría de privilegios que tenemos nosotros ahora es gracias a vosotros, gracias a la lucha que vosotros tuvisteis en el pasado. Ahora es nuestro momento, es el momento de que nosotros os devolvamos el favor y que esa democracia que vosotros visteis hacer, que resultó ser una dictadura bipartidista, que esa dictadura, o sea, que esa democracia se convierta en algo real, que esa democracia exista, que sea palpable y que la podamos disfrutar todos. Yo tengo una hija de 2 años y medio. Ella es mestiza. Yo nací aquí en Castellón, soy del barrio de la Guinea. Mi padre es andaluz, mi madre es catalana. Mi mujer es china. Entonces mi hija es mestiza, tiene 2 años y medio, es una fuera de serie. Con 2 años y medio habla con mis suegros en chino, conmigo habla en español, con sus abuelos habla valenciano. Ella, dentro de no mucho tiempo, me superará. Y cuando tenga mi edad, me pegará mil vueltas. Pero ¿de qué sirve que me pegue mil vueltas si no va a tener un futuro aquí? ¿Para qué nos va a pegar mil vueltas? Yo entiendo que es difícil tener que abandonar el país porque aquí no tienes futuro. Pero entiendo que es muy doloroso que tus hijos sean los que se vayan.
que tus nietos sean los que se vayan. Porque durante años nos han dicho, es bueno, lo bueno es ser de izquierdas o lo bueno es ser de derechas. Y hago mías las palabras de Íñigo cuando dijo, nos convencieron de que lo bonito era tener la tarjeta azul o tener la tarjeta roja, pero ellos tenían todos la tarjeta negra. Y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Nos han dicho durante años que aquí en Castellón no se podía hacer nada, porque había un señor con gafas de sol que era el que mandaba aquí. ¿Vale? Ese señor nos decía que aquí mandaba él comprando carros, comprando todo prácticamente. La lotería. Hasta la lotería. Se ve que bajo Cachú le da suerte. Nos dijo que aquí no se podía hacer nada. Y la historia nos ha enseñado que eso es mentira. Tenemos al campeón de Europa, subcampeón del mundo de fútbol sala, que es el Playas de Castellón. Tenemos al número 16 del mundo, que es Roberto en el tenis. Tenemos al 3 del mundo en golf, que es Sergio García. En Castellón sí que se puede. Aquí sí que hay un futuro porque nos han demostrado que sí que lo hay, pero hay que tener ganas, hay que luchar. Y por eso estamos todos juntos hoy aquí, para luchar todos juntos. A mí no me van a faltar ganas de que todo este proyecto salga adelante y que salga bien. Por eso presento mi candidatura. Muchas gracias. Gràcies. Bé, aquí són les candidatures per a secretari general. No sé si haurà quedat clar o què, però més avant hi ha campanya, Hi ha campanya interna i se veu que serà dura. Bé, vull recordar que només n'hi ha 2 minuts per als que se presenten al Consell Ciutadà per a parlar així, que de veritat sí que m'agradaria que quan els nombrem, per almenys només que se presenten, si no, de veritat no nombrem els que t'he dit, pues que se presenten ja abans, però pot durar 2 minuts. Però no són obligats. I bé, Consell Ciutadà, Anem primer... Algú que hagi arribat tard vol apuntar-se a la llista del Consell Ciutadà? Sí, o inclús la secretaria, que estem avui per això, per tots. Ningú falta per apuntar-se? Estem tots els que som i som tots els que estem. Eduardo Castillo Andreu, per favor. Són 2 minuts, no és ja. Que no. Bé. Un momentet. Bé. 2 minuts, quan vostè vulgui. Bueno, mi nombre es Eduardo Castillo y Andreu, me presento aquí porque pienso que por 4 razones básicamente. Me considero una persona solidaria, tolerante y con formación. Soy licenciado en Derecho, doctorando en los foros de Valencia. No pude terminar el doctorado por causas económicas. La solidaridad, aquí hay gente que sabe que siempre he participado con todas las causas que se me han ofrecido y sobre todo por el mundo latinoamericano. Estoy en Futura Latina. Y todo lo que se me ha ofrecido, venga donde venga del PP, venga donde sea, ahí he estado yo para colaborar, porque todas las cosas para mí han sido justas mientras ayudemos a toda la gente de Castellón, porque de Castellón es quien trabaja en Castellón, quien quiera Castellón. La segunda razón por la que me presento es que soy una persona sin anclajes partidistas, no vengo de ningún partido, no vengo rebotado de ningún partido, no vengo directamente de ningún partido. Toda mi familia ha estado siempre en la política. Y yo he sabido lo que era la política y precisamente por eso nunca he querido introducirme en ninguno de los partidos para que no debilitaran ningún dogma ni una forma de pensar. A mí me gustó Podemos, porque me invitaron amigos como el cámara que hay aquí, mi amigo ecuatoriano Edwin, me invitó el señor Romero que está en la SPA, me gustó el funcionamiento de Podemos en Castellón, pura asamblea, siempre he sido como yo he visto la política y por eso estoy aquí. En tercer lugar, yo estoy en una multinacional italiana, en Colorado y en Viafamés. En Viafamés he estado siempre en el comité de empresa, entonces sé perfectamente, ahora mismo vengo de una reunión con la asamblea, con todos los trabajadores y sé perfectamente cuál es la lucha del trabajador día a día. Y finalmente, no me da tiempo más, me considero una persona privilegiada, porque tengo una casa a medias con el banco, como muchos de aquí, una hipoteca,
y tengo un cochecito que me lleva mientras de trabajo. Como está la situación, me considero privilegiado por tener casa y tener un cochecito. No estoy aquí para buscar empleo, empleo lo tengo, vengo aquí para hacer cosas, no para hacer. Gracias. 2 minutos, Juan Williams. Hola, buenas a todos. Me llamo y a todas. Me llamo Héctor Pérez Fernández. Soy abogado de profesión. Llevo ejerciendo 18 años en esto, desde que hice abogado. Y siempre he estado comprometido con la sociedad. Desde que hice abogado, pues me he involucrado en muchos movimientos sociales para ayudarles y siempre me ha tocado la faceta por mi condición, por la de asesoramiento jurídico y defensa pública. He defendido un montón de causas a nivel altruista porque me siento comprometido con la lucha de la sociedad, la gente que no tiene recursos y medios, sin estar en el mismo oficio, porque eso es otro mundo aparte del que no me toca hablar. Y actualmente pertenezco a los movimientos sociales que no voy a nombrar, los que me conocen ya lo saben, porque aquí tampoco los profesores de Podemos, y entonces me presento al Consejo Ciudadano porque creo que puedo aportar mucho con a nivel jurídico, a nivel formativo, y pienso que es importante. No he sido nunca una ideología de ningún partido, no vengo de ningún partido, pero sí que Podemos ha generado en mí pues, esa ilusión por acercarse a la política para ver qué otra cosa se puede hacer, a partir del bipartidismo que siempre nos ha mal gobernado. Entonces espero formar parte del consejo, si me votáis, porque creo que puedo dedicarle tiempo y ayudaros, y si no, pues igualmente pues, está el círculo que no se acaba. Si no se está dentro del consejo, pues se puede ayudar desde el círculo. Nada más, porque hay mucha gente, y muchas gracias. Seguim. Teresa Bellido, Calduc. Dos minuts, Juan Williams. Bueno, yo tampoco voy a hablar. Em dic Teresa Bellido, soc de Castelló, tinc 25 anys. Vaig fer filologia anglesa a la UCI i bueno, vaig fer la maleta per estudiar fora perquè així tampoc la ciutat, tal com estava, no oferia un futur molt prometedor. He viscut 2 anys a Euskadi, 1 any a Astúries i ara estic fent la tesi doctoral per la Universitat d'Oviedo en gestió de llengües minoritàries al sistema educatiu. I bé, crec que tant en la temàtica en la que m'estic formant com a investigadora com a la resta, estic per a servir a Castelló, que és la meva ciutat, i tenia moltes ganes de tornar, i ara més encara. Bueno, moltes gràcies. Bé, Teresa Carmen Bot, Serrano. Gracias, 2 minutos, Juan Williams. Hola, yo soy Teresa Carmen, tengo 38 años, soy enseñante y soy profesora de historia en el IEC de Baqueana y bueno, ha sido un instituto en el que hemos pasado unos años de montar instituto público, instituto de calidad participativo, a actualmente ser de la resistencia marginada. Por otro lado, evidentemente. Por otro lado, soy miembro de un grupo de la Mesa de la Memoria Histórica de Castellón. Nos dedicamos a recuperar la historia ignorada, la historia despreciada, la historia de los perdedores de la guerra. Y, por otro lado, empecé a ver lo de Podemos, el primer día en Valencia, la Constitución por parte de Pablo Iglesias, luego también aquí en las asambleas de Castellón, en la medida que he podido participar. Y a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que es la ilusión, las ganas sobre todo de ganar, de cambiar. Pienso que estamos en un momento histórico muy importante en el cual los viejos ya no sirve la anarquía, ya no sirven los partidos, el partidismo, ya no sirve este capitalismo salvaje que nos está ahogando a todos, es decir, lo viejo no sirve y lo nuevo lo tenemos que ir construyendo. Y a mí me apetece mucho participar en la construcción de esto nuevo. José
yo no me preparaba defendería la idea de ni presentarme. Y finalmente me presentava perquè si veieu el que està passant així avui, hi ha molta gent. Per què m'he presentat? No és per il·lusió, perquè pense que tinc molta il·lusió en veure el gran canvi que ve a aquesta ciutat. I simplement és per això, per la il·lusió que tinc. Qualsevol dels que estem així ho farem molt bé i simplement això. Gràcies. Claudia Parella. Bueno, yo, como muchos de vosotros ya sabéis, he sido hasta ahora portavoz transitoria de la primera jornada de portavoces de Podem Castelló, porque no quería, bajo ningún concepto, que quedara coja el ala femenina de la representación de este partido, y ese es también mi primer compromiso. Pero si me presento al Consejo Ciudadano es sobre todo porque tengo una vocación de servicio, porque el mundo académico no me acaba de satisfacer del todo. Cuando ocurrió el 15M yo estaba en Vietnam dando clases en la Universidad de Hanoi, y cuando Podemos nació estaba en la Universidad de Harvard haciendo una estancia postdoctoral. Repito, el mundo académico no me satisface lo suficiente, necesito estar al pie del cañón, y esa es la razón por la que me interesa tanto la política como el desarrollo personal. Entonces yo creo que en el Consejo Ciudadano puedo aportar mucho al área de educación, y también pienso que puedo comunicaros hoy aquí a todos que creo que la revolución primero empieza por uno mismo, es individual, pero para eso se necesita un entorno que la propicie, y entonces creo mucho en la sinergia de fuerzas entre lo individual y lo colectivo. Y esta soy yo, 33 años, embarazada y a vuestro servicio. Gracias. David Fidel Ariño. Gràcies. Bé, seré molt breu. Som David Fidel Ariño, nascut a ser Castelló de la Plana, del barri del Polígon Razalacena tota la vida, enginyer tècnic informàtica de sistemes, i sí que sí moltíssima il·lusió perquè crec que aquest moviment pot representar l'autèntica Unió Popular. Moltes gràcies. Jorge Albucells. Albucells. Gràcies, doncs. No és la facilitat, no s'ho he llegit, però bueno. Una vesprada, companys i companys, salut ja en coneixeu, per als que no som Albucer, som doctors en ciències ambientals i ciutat Grat. He participat en projectes internacionals de recerca i de cooperació i he treballat amb els investigadors de les universitats llatinoamericanes i en Etiòpia. També he treballat d'educador, de monitor, recollidor i control d'accessos, entre d'altres. Ara ja fa un any, cansat de la precaritat, de la competitivitat del món de la investigació i definitiva de l'estil forçat, vaig regressar a Castelló buscant una oportunitat laboral que mai arriba. Ni els títols ni els idiomes no han obrit cap porta. Part d'aquesta xarxa clientelar, part de l'autoricidi en sanitat i en educació i part de veure com les empreses i que destruïssin el nostre patrimoni natural, he decidit donar un pas endavant i participar plenament en aquest projecte polític rupturista i radicalment democràtic. Mai abans s'havia format part d'un partit polític. La vida política no és vestit, però sempre està lligat a l'activisme per a la defensa del territori i els moviments assemblearis. Vaig participar activament al 15M, vaig lluitar en el col·lectiu de la DNG, soc soci membre de la Junta Directiva de Castelló Físic, vaig col·laborar en el moviment cívic quan vaig viure a l'Equador i soc soci de Casa Popular. I què és el que vull que espere d'aquest projecte que m'ha fet recuperar la il·lusió? Doncs un Castelló que oferisca oportunitats laborals dignes per als seus joves. Un Castelló que valoritze el seu entorn natural. Un Castelló amb alternatives diferenciades d'oci i cultura. Un Castelló que es mou en bici i en definitiva un Castelló sobirà per la gran capital
i allunyar les pràctiques mafioses i especulatives que ens han dut a la ruïna. Perquè estic fart de veure com la gent que coneix viatjant per l'estat espanyol, inclús a l'estranger, es riu de la meva ciutat quan es dic que soc de Castelló, del Castelló de Fabra i Ripollès. Perquè estic fart de veure la casa de Castelló passejar pel centre amb corbat i sense vergonya, inaugurant papereres, mentre una majoria dels joves sobradament preparats patint la seva crisi en forma de precarietat, exili i atur. Perquè vull un canvi i el canvi és ara o mai. Hola a todas y todas. Nada, yo sí que lo voy a hacer muy cortito. Simplemente comentaros que después de pensarlo mucho, los que me conocéis lo sabéis, quiero presentarme al Consejo Ciudadano. Comentaros que formo parte del Círculo de Buen Castelló desde junio y desde entonces he estado trabajando en diversas comisiones y ahora pues, me gustaría hacerlo desde el Consejo Ciudadano. Para que sepáis algo de mí, soy licenciada en Filosofía y nada más, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. José Luis, Azpidal. Bueno, yo quería empezar con una broma, confesando que no me llamo Pepe Azpidal, sino José Luis. Pero ya Pablo me la ha roto, así que nada, ya no la voy a gastar. Bueno, en cualquier caso sí quería deciros que yo empecé aquí a trabajar a finales de junio en el círculo. Me he sentido muy a gusto, porque sobre todo lo que más me ha gustado es ver que había una ilusión que era la de hacer que democracia sea una palabra, que no sea una palabra vacía, que no sea vacía porque todos participemos de la política y que construyamos nosotros nuestro presente y nuestro futuro, y porque no sea vacía en el sentido de que todos entendemos que si la gente no tiene un mínimo existencial nunca va a poder hacer política ni construirse su propio presente. Y eso creo que lo compartimos todos y es lo que más me ha gustado, y a mí me ha servido de acicate definitivo para tomar las riendas de mi propio presente político. Así que si os parece bien, pues me gustaría seguir trabajando en el Consejo Municipal y nada, me tendré que buscar a alguien de Cajón Desastre y buscarme por posibilidad que no por PP. Yo voy a ganar el último para que quiero que me busque. Si te quiero el último, igual tengo que hacer el último. Me toca a mí, por yo. Espere que los próximos congresos se los impidan y les condenan del demonio. No sé de qué está hablando. Bé, jo no tinc estudis. Des de que vaig entrar al cercle... Pablo González, gràcies, perdona. Pablo González. No tinc estudis, però des que vaig estar en el cercle, que s'ha treballat activament, m'ho vist, tot el que ha fet, que sempre estic ahí intentant canviar tot això que mos implica a tots. I no vull res més, només vull intentar seguir el Consell Ciutadà per fer les coses des d'un altre punt de vista, néixer unió en l'Ajuntament i tal, però si no seguirem en el círcul treballant com tots els dies. Gràcies. Miguel Pérez Francisco. Bé, jo tampoc porto una cosa preparada. Estic participant en el cercle del Grau, soc del Grau, això és algo molt important per mi. I, bueno, simplement he estat pensant si presentar-me o no presentar-me i al final he decidit presentar-me. Quan va sortir això de Podemos, com tots molts de vosaltres vam veure la llum, per fi hi ha un moviment que me pueda representar. Entonces, pues bueno, estoy casi para intentar ayudar en lo que pude. Como han dicho altres, si es que en el Consell Ciutadà perfecte, ayudaré allí, si no, pues ayudar en el cercle de Grau y en el cercle de Castelló.
lo que me va a hacer presentarme va a ser una frase, no?, que diuen molt els de Podemos, i és que si no fas la política te la fan, no?, i m'ho estan fent molt mal, no?, entonces per això he decidit presentar-me. Bé, José Miguel Martí Escorihuela. Gràcies. Soc Miquel Martí, el nom complet és José Miguel Martí Escorihuela, però tot el món me coneix que jo soc més de Castelló des de fa 35 anys i me coneixen tots els meus alumnes i tota la gent, els pares i tots els que m'han conegut sempre me diuen Miquel perquè soc de poble i al poble me diuen Miquel i per tant soc Miquel. Si hi ha al poble per Miquel, aquí no me coneixen per Miquel, soc Melo, és diferent. En fi, tot això dels noms simplement és perquè m'aneu coneixent un poc. No me volia presentar. Per què? Simplement perquè estem implicats en molts moviments. Jo m'he jugat de mestre i ara estic estudiant perquè sé que s'ha d'aprendre. I intento d'aprendre més, el poc que sé és molt. Estic estudiant i com estic estudiant estic també en flautes, perquè les flautes ens van ajudar molt l'any passat quan teníem problemes educatius amb la consellera d'Educació, quan els han fet escoles i no ens deixem parlar la nostra llengua, és un problema prou difícil. I entonces els llevaflotes ens van ajudar molt i vaig dir, quan siga gran seré llevaflota. I ara no us puc dir que soc llevaflota, segurament és perquè mai fer gran. Per què me presento? Simplement perquè considere que l'experiència és un grau. La força dels joves, si l'ajuntem a l'experiència dels majors, ho tenim tot. I si ho tenim tot, podem, i si podem, guanyarem. Bé, anem a la Cristina Carlos. Jo soc Cristina Cabello de la Borda, soc jurista i agent d'igualtat. La meva candidatura naix de la voluntat de fer justícia als moviments que històricament han treballat per drets de la dona i vincular la nova política en unes dones no patriarcals no com els rols d'Angela Merkel o Esperanza Aguirre. Per altra banda, la meva persona naix de l'educació pública, una educació pública que justament volen erradicar per a que persones joves com jo gestionem la política com a ferramenta d'empoderament ciutadà. La meva persona i la meva educació també naix de mon pare i de ma mare que des dels 14 anys estan treballant per a que la seva filla tinguera un futur millor. Per això jo no m'exili, jo me quede i lluite. Lluite des de la precarietat, gràcies a la casa que mon pare i ma mare em deixen viure allí, però justament aquesta precarietat és la que em dona forces per estar així i fer aquesta candidatura. Aquesta mateixa precarietat que m'ha donat força és la que ha fet que des de fa mesos estiga treballant amb altres companys i companyes de les diferents comissions de Podem Castelló. I aquesta candidatura és el reflex de voler continuar treballant encara amb més força, encara més il·lusió i encara més empeny. Gràcies. López Romero. Hola, buenas tardes. Animo a que hagan las chicas porque si no, no va a tocar el sí o sí. Yo me llamo Dori, es mi nombre de guerra porque siempre he estado luchando por mis derechos de los 14 años trabajando en la empresa de textil. Me presenté a delegado en los 24 porque nadie se quería presentar y estoy aquí no porque nadie se quiere presentar, sino porque creo que todavía creía que me podía jubilar y esas cosas y tener un mundo más o menos, pero veo que no, todo lo que he luchado se ha ido a la porra. Todo y cada una de las cuestiones que durante 30 años luché, aparte de que ahora estoy parada, ya me han cerrado la fábrica, está todo de China, se ha ido a la porra y no me convence, no estoy de acuerdo y quiero volver a empezar, pues volveremos a empezar. Y animo a todo el mundo a que vuelva a empezar, a que siga ahí y que no deje
buscar la dignidad y no la debemos perder. Y eso es lo que me mueve. Eso y ayudar en todo lo que pueda con los compañeros, tanto si estamos en el tema de los ojos como si estamos en el círculo donde haga falta. Ahí estaremos porque hay que quitar a toda esta chusma y cambiar una realidad que no nos guste y no nos conviene. Josep Truyen Gaz. Hola, bona nit. Jo soc Cap Truyen, soc metge de Salut Pública, treballo a l'Avinguda del Mar i, bé, primer que res, tinc 59 anys, algun diuen que no ho aparento. Bé, el cas és que la meva vida política té un parèntesis de 30 anys al mig que no hi ha res, és a dir, jo sí que vaig militar quan Franco se moria i aquestes coses, no? I en aquella època volíem fer una sèrie de canvis i me vaig quedar amb la sensació de que no havíem fet aquesta sèrie de canvis i que havíem quedat a mitjà. I una mica d'uns companys vaig parlar i vaig dir, bueno, si vivim clau, potser podem acabar Rafael en un dia. Bé, ja què us va aportar com a membre del Consell Ciutadà? Podria dir la meva experiència, però tinc un problema d'experiència. I és que en Salut Pública, cada vegada que faig un curs, jo poso una transparència que porta una frase que diu se pot cometre un error durant 25 anys i tenir experiència. O sigui que anem a deixar l'experiència per a un altre costat. L'únic que se m'ocorreix és que puc aportar un enfoc una miqueta diferent, l'enfoc de salut pública, concretament en el que diem l'enfoc de salut en totes les polítiques. Totes les polítiques repercuteixen sobre la salut i hi ha un exemple sobre de salut pública que estem atents i diem, ei, compte. I això és tot. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Benito Pérez Agüera, vivo en Castellón hace 40 años, tengo 45 años, nací en las Palmas de la Soledad, como podía haber nacido en Galicia, en Mallorca, donde Pilar procedido porque mis padres, bueno, soy de una familia de clase media baja, dejé los estudios a los 14 años para como yo digo, licenciarme en urología y artes de la danza. Bueno, no estoy acostumbrado a hablar en público, la situación es la siguiente. Yo empecé a trabajar con 14 años, tuve un accidente a los 27, del cual bueno, pues tuve una lesión en la pierna. Desde entonces formo parte del colectivo de personas discapacitadas de Castellón. Me rehice como persona, me reinventé. Me preparé, estudié dentro de mis posibilidades, empecé a trabajar en una empresa de obra pública en Castellón, dedicada a la ferralla, por lo que conozco bastante todos los chanchullos que hay en la obra pública. Y mi razón de estar en Podemos, yo llevo en Podemos, me parece que desde los muy principios, y mi razón de estar en Podemos es porque soy parado también de largo, soy todo lo malo que puedo haber, soy parado de la regulación, soy pensionista y bueno, yo me levanté una mañana, me di cuenta de que nos acusaban a los ciudadanos de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, me di cuenta de que se deja de lado el colectivo de discapacitados, que el gobierno está dando mucha caña a la gente con problemas de dependencia. De hecho, ahora se les ha impuesto unas tasas, ha brindado una ley del Partido Popular, y como me dicen que concluya eso no es un mitin, pues bueno, espero que esto es lo que soy y no hay nada más. Sí, això és presentació. Tranquil, senyor, a la campanya. Són todos iguales.
Joan, i per què me presenté a aquesta candidatura al Consell Ciutadà? Perquè simplement és una qüestió que hem repetit tots, és una qüestió d'il·lusió. Soc una persona que sempre, tota la meva vida, des que era ben xicoteta, crec que he participat en la lluita d'un món millor, perquè crec que i en aquest moment en què les coses estan tan malament, hi ha un projecte que és el de Podemos i que en el qual me sent molt il·lusionat. Això és una cosa. La primera vegada que farà 10 mesos, que no sé qui ho va dir abans, que vam fer la primera assemblea en aquest mateix local, no podíem esperar que les coses foren tan a més, que hi hagués tanta il·lusió, tanta gent compartint aquesta solidaritat per construir una cosa millor. I què puc presentar jo? Simplement, desgraciadament, experiència. Sobretot en el tema de lluita de les dones, per la igualtat de les dones i des del món de l'educació, perquè jo soc professora de secundària, que vol dir, soc professora de secundària i sempre he participat en la lluita per una educació pública de qualitat i sobretot inclusiva, en la qual l'educació sigui per a tots i de la millor qualitat possible. I això és tot. Gràcies. Fernando Navarro, Cueva. Bona vesprada, em diu Fernando Navarro Cueva, tinc 21 anys, estic acabant la carrera de periodisme i jo estic així perquè a mi els meus pares me van ensenyar que només lluitant tenia futur. I des de fa 4 anys, especialment a partir del 15M, vaig aprendre que tenia que resistir perquè era l'única manera d'aguantar tota la que estava caient. Vaig resistir ser responsable d'acció sindical i professionals del País Valencià, ara mateix soc coordinador de les sindicats de segona corrent de la Universitat del Moviment, participe en l'Assemblea de Governants de Castelló, també col·labore de tant en tant en el mitjà de contrainformació La Directa. I com dic, perquè 4 anys resistir perquè llavors el que podíem fer. I jo, quan vaig veure que naixia Podemos, vaig veure el moment i vaig comprendre que la resistència s'havia acabat, que en aquest moment començava la lluita per guanyar. I per tant, em presento al Consell Ciutadà perquè vull contribuir, vull lluitar i vull estar al peu del canó per aconseguir aquesta victòria. Gràcies. Antonio Fuentes Martínez, perdón. ¿Por qué no está? Antonio Fuentes, bueno, probablemente llevarlo. Sí, habría que quitarlo, habrá que avisar por medio de que alguien, pero si no está aquí, para que la gente sepa quién es Antonio Fuentes. Y alguien puede. Pero si algún podría decir, no, yo no voy a pararlo. Y no está así. Ni a ver más de 10, yo creo que habría de llevarlo. No está así, por favor, no sé, yo. Democracia hasta un punto, no, hasta la imaginación. Eso ya me acabo de conocer, pero bueno, no tengo que conocer eso. Que si no está así, pues a ver quién por lo menos, usted puede, pasemos al directo, lo avisaré por mail. No estoy ni preparando eso, que ya está pasando con honores, pero si no está aquí para presentarse. María Luisa González. No, el año pasado, y avui no està siendo avalado. No podem avalar persones que no quieren, si no podem hacer la llista. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo estoy agotada y no sé ni cómo me llamo. Ya me se ha presentado. Me llamo María Luisa González Tirado, soy nacida en Castellón, tengo 52 años y como dice no los parezco, pero los tengo. Durante un minuto quiero un poquito explicar mi trayectoria. Yo recuerdo a los 14 años ya me había delante de los grises, he sabido siempre dónde estaba mi clase y a quién pertenecía. Por circunstancias de la vida me dieron una vivienda social en Casa de la Breva
y siempre he sido activista y solidaria y creé una asociación para los niños que estaban en extinción social con la Cruz Roja. Luego trabajé en la sanidad, yo soy sanitaria, menos en el periodo de 8 o 9 años, me dejé la sanidad para crear una empresa y me hice gestora de residuos tóxicos y peligrosos y establecí en la Comunidad Valenciana una empresa de recogida y almacenamiento de pilas usadas. Estuve 9 años en esa empresa, luego la dejé por una decisión personal y volví a la sanidad. Y en estos momentos trabajo en el Hospital La Plana de Villarreal, en el servicio de cuidados intensivos. Durante mucho tiempo he pasado de la política porque estaba muy desencantada y descubrí Podemos después de las elecciones europeas y me creó ilusión, fui a una primera asamblea, me gustó, volví, repetí, empecé a hablar en las asambleas, estuve en la comisión de extensión y es un proyecto que me ilusiona y me gustaría estar en el Consejo Ciudadano del Círculo de Castellón. Y ya está. Martínez. Buenas tardes, me llamo Milagros Martínez y creo que puedo aportar bastante porque durante muchos años he estado escondiendo mi segundo apellido. Mi segundo apellido es Vargas. Como todos comprenderéis, provengo de una cultura o una etnia, como queréis decir. Durante muchos años las mujeres hemos estado consideradas poco más que amas de casa y nada más. No hemos tenido oportunidad de estudiar y creo que ya está bien de que el diccionario real español nos considere todavía como Entonces, conocedora de la masculinidad, de que quisiera dar una oportunidad a todas las razas, a todas las etnias y que no sea solamente la economía la que permita o no permita estudiar y alcanzar un nivel a cualquier persona. Y ya está. Buenas noches a todos, yo soy Irene Gómez, soy peruana, resido en Castellón hace 20 años, tengo mi familia aquí, estoy vinculada a los movimientos asociativos desde hace unos 10 años, también soy jurista y agente de igualdad como Cristina. He tenido que emigrar a Alemania desde hace 2 años, quizás 2 años y medio, llevo trabajando en trabajos temporales en el norte de Alemania, en Hamburg. Como les dije, estoy vinculada a los movimientos asociativos, como parte de una asociación de mujeres aquí en Castellón, mujeres migrantes de diversas nacionalidades. Me interesa mucho la problemática que vivimos las personas extranjeras que buscamos una oportunidad nueva de vida en cualquier país de Europa. He vivido en carne propia lo que es no tener documentos y trabajar en B y todo lo que puede pasar en una persona extranjera. Gracias a Dios y gracias a muchas personas buenas que conocí aquí, pues pude regresar a una situación hace unos 18 o 17 años y desde entonces me siento muy solidaria con las personas que llegan y como yo padecí eso, pues me sentí un poco identificada y pues eso fue uno de los motivos por los cuales decidimos, yo y algunas compañeras más de trabajo, formar la asociación. Yo creo que puedo colaborar en algún momento, como en muchos momentos, en el nuevo partido de Podemos. Me hace mucha ilusión, como a todos, tengo muchas ganas de trabajar, de apoyar, y yo creo que sería algo bueno que todos juntos estamos aquí. Si no me eligen, yo creo que hay gente muy capacitada igual que yo, y nada, y estoy segura de que ganaremos el municipal. Eduardo Vila Márquez. Bueno, si me quedan los que marrones, sobre Eduardo Vila Márquez, soy de la de Castellón, municipio de Pedral, y tengo una sola en la vida, que yo no me he estimado. No aprendí muy bien, porque solo tomo en una crucificada.
tenía una coseta que la a notar perquè per un mes vaig poder votar el que han dit està dit que diu la Constitució espanyola i una molt de temps va saber mal, però poquet a poquet això se m'ha perdut perquè el bon dia el que m'han fet pues no té res que veure. En les últimes eleccions europees, a la grau de Castelló, nos van votar 550 persones. I són una de les raons perquè jo no vaig decidir jugar a altres persones en fer-ho sempre en la grau de Castelló. Perquè pense que el grau és Castelló però té la seva idiosincràsia. Entonces, representant al Consell, més que res per això, perquè volem ajudar a Castelló perquè Castelló vol ajudar al grau. Entonces, pues asisten a acuerdos que cada uno van a poder. Muy bien. A mi diuen, Rosa María Rovira Navarro, i bé, jo vaig començar des que estiguem Podem, no vaig enamorar-me bé. Vaig vindre simplement per veure què era Podem. I des del primer dia, des de juny, me vaig apuntar a Podem. M'ha agradat moltíssim perquè tota la gent col·laborava, tota la gent té veu i tot el món pot opinar i pot aportar el seu granet d'arena. Jo estic en la Comissió d'Organització, Comunicació i Finances i estem per a el que vosaltres vulgueu. També dic-vos que també podem treballar tots. Vindre qualsevol perquè Podem som formiguetes. Tots aporten alguna cosa i tots porten alguna cosa. Tinc que dir que som monitora de menjador i pintora i podem aportar tots una miqueta com tots els que estem així. Moltes gràcies. Carmen Asensio. Bueno, jo soc Carmen Asensio Sanzano, soc llicenciada en Psicologia i diplomada en Enfermeria i en aquests moments estic treballant d'enfermera en primària en un centre de salut. Jo, per què m'he presentat a Podem? Doncs més que res perquè fa molts anys que està esperant que apareguem algo nou, perquè tot el que hi ha en política fins ara no em satisfacia prou, sobretot per la corrupció i perquè hi ha unes coses i tenen les altres. Entonces, en el moment que va aparèixer Podem, pues, va ser una cosa molt il·lusionant per mi. Me vaig ficar en contacte en Madrid, vaig poder encara col·laborar en les eleccions europees, apegant cartelons, estant apoderant a unes taules municipals, i això pues, me va amplir molt, me va agradar molt. Van tenir a sobre de 5 eurodiputats, que no us ho esperàvem, i això, pues, vamos, me va il·lusionar moltíssim. Després he anat als círculs, he participat en els círculs i veig que la cosa va bé, que pot anar molt millor i per això me presenten al Consell, per poder treballar per la ciutadania, en la ciutadania i per la ciutadania de Castelló, perquè no ens mereixem els polítics que tenim, perquè en Castelló hi ha moltíssima corrupció, tant d'un partit com d'uns altres, i que hi ha algo nou que som nosaltres. Gràcies. Hortensia Fuentes, o Fuentes, perdón. Fuentes, del agua. Buenas tardes. Soy Hortensia Fuentes. No nací en Castellón, pero soy de Castellón, porque vivo en Castellón desde los 7 años. Yo he militado en el Partido Socialista durante muchos años. Pero sobre todo, yo vengo del movimiento sindical. He estado en la UGT, he sido responsable cuando el año 78, cuando se iniciaron, se legalizaron los sindicatos. Fui una de las primeras mujeres que se atrevió a presentarme en un sector que era muy de mujeres, grandes almacenes, pero que no se atrevía la mayoría. Y yo me atreví porque en casa he aprendido que la democracia se tiene que construir día a día. La democracia no es una cosa que nos la dé nadie. La democracia ha de construirse todos los días y para mí lo esencial como persona es ser una persona activa socialmente. Pienso que para que la sociedad sea cada vez más democrática, las personas tenemos que ser activas socialmente
y están muy implicadas en la sociedad. Porque nos hemos dado una sociedad que tenemos que ser democrática, no la hemos dado a nosotros, porque como seres humanos necesitamos vivir en sociedad y tenemos que contribuir cada uno con lo que podamos. Entonces yo nunca he querido que me cuenten nada. He estado en el movimiento feminista de los primeros tiempos, he estado en la Federación de Padres de Alumnos, he estado en las asociaciones de vecinos, he sido de los primeros miembros del primer Consejo Ciudadano de Castellón, en el Ayuntamiento de Castellón, por mujeres progresistas. Eso es lo que soy, en realidad, una persona muy activa. Entonces, como no quiero que nadie me cuente nada, cuando salió Podemos me ilusionó muchísimo este proyecto. Pienso que esto viene del 15M, yo he participado en el 15M siempre que he podido. Entonces pienso que esto viene del 15M y que se iba a configurar como partido, y como partido pienso que puedo aportar alguna experiencia, a lo mejor me equivoco. También creo que soy un poco más pista porque llevo 30 años intentando trabajar por lo que hoy estamos consiguiendo, pero aquí estoy. Para mí lo primero es que el partido se tiene que consolidar. Joaquín Roca Alegre, el caluroso. Poco tiempo es, son 2 minutos. Avui no es. Avui no es campaña. Bueno, me voy a presentar, soy Joaquín Roca Alegre, soy de Castellón, toda la vida de Castellón, nacido en Castellón, del barrio de San Félix, mi padre es maestro de agricultores. Yo estudié, ellos con mucho esfuerzo me dieron los estudios, los que tuve que trabajar, y como no hay tiempo, os voy a simplemente hablaros de una imagen que vi el otro día que me recordó mis tiempos pasados. Cuando yo estudiaba en la universidad había un régimen dictatorial, y los estudiantes luchábamos contra ese régimen dictatorial. A mí el 15M me estuvo recordando eso, otra vez la lucha de la juventud. Entonces éramos jóvenes, luchábamos contra el dictador. Hacíamos manifestaciones, nos íbamos con los grises detrás pegándonos palos, y luchábamos. Y daba igual que fuéramos de centro, de derecha, de izquierda, luchábamos contra el régimen. Entonces, a mí el otro día vi un vídeo cuando en Madrid Pablo Iglesias había nombrado, en que estaban todos estos jóvenes cogidos, moviéndose al himno de la estaca de Luisiana. A mí eso me emocionó y debo reconocer que hasta porque me recordó aquellos tiempos estudiantiles. Y ahora veo que la juventud se está movilizando, como hicimos nosotros, para ir contra un régimen o casta que ahora se ha creado, que dicen que son democráticos, que no son democráticos, son peores que la dictadura, peor que una dictadura no hay nada. Pero esta gente tiene la mayoría absoluta, se olvidan de la clase trabajadora, se olvidan de la gente pobre, se olvidan de los más desfavorecidos, les da igual absolutamente que los niños pasen hambre, les da igual que nuestros jóvenes, estos jóvenes, que van a luchar por ellos. Yo solo digo a mis hijos, yo solo digo a mis hijos, tenéis que luchar por vosotros. Vosotros sois la generación perdida si no lucháis por ellos. Y yo estoy convencido que estos jóvenes que ahora se están movilizando en esto, en Podemos, vamos a tirar a la casca fuera, vamos a tirar este régimen fuera, que haremos otro nuevo régimen. Y yo me presento porque la experiencia de un grado, soy arquitecto, conozco el ayuntamiento de muchos años y os puedo ayudar en eso. Así que adelante. Bona vesprada, companyes i companys. Soc Sandro, tinc 23 anys i soc psicòleg des de fa temps. No treballo remuneradament, però sí soc voluntari en Patim, que ahir treballo fent teràpia de grup amb persones amb problemes de drogodependències. Ara mateix m'estic preparant unes oposicions que són el PIR. És molt complicat perquè hi ha poques classes, però ho faig perquè crec en la sanitat pública. I amb això també en l'educació pública. No sé, crec en el públic i tenim que defensar el públic. I per coherència estudio oposicions encara que podria
treballant diàriament perquè portem, entre altres coses, la pàgina Facebook, faig un treball diari amb altres companys i participen en la majoria d'assemblees. Per a les europees també vam estar uns quants enganxant cartells i hi ha molta feina darrere que m'ha llevat molt de temps però m'ha donat molta il·lusió i vull seguir així amb il·lusió i el compromís. I també vull dir que estic molt tranquil perquè si no hi soc el Consell serà perquè hi ha persones molt més preparades. Si no hi soc és perquè som el partit més democràtic de l'estat espanyol i hi ha persones que ho poden fer millor. I la sorpresa està canviant de bàndol i és gràcies a gent com vosaltres. Podem. Silvia Benedetto. Bueno, hola. La síntesis nunca ha sido mi fuerte, pero lo intentaré. Bueno, me llamo Silvia Benedetti, tengo 28 años, obviamente no soy de aquí, soy italiana, pero llevo 4 años viviendo en Castellón y la considero mi casa igual que mi país también. Llevo poco tiempo presentativamente en nuestras reuniones, pero sí que llevo tiempo desde el principio siguiendo lo que ha sido el desarrollo social político de España. De hecho, desde antes de vivir aquí, por lo menos desde hace 10 años, cuando la veía con un poco de envidia de verdad desde Italia, porque en 2004 por ahí España parecía un país de progreso y de inversión en la investigación, en la educación, en la sanidad y con novedades y sin llegar al revés en mi país apenas iba para atrás, había recortes, había corrupción, la política se había vuelto una palabra sucia a cosas de personas mayores y si tenías visión para la política como eras un raro o un fanático. Y por todas esas razones nunca he tenido una tarjeta de un partido político porque no veía opciones de hacer política realmente de manera limpia y verdadera y concreta en mi país. Hasta en España, mientras he venido a vivir aquí, he visto que la vida no era tan rosea como pensaba, que también ha habido muchos problemas, ha habido escándalos de corrupción, ha habido intentos de cambiar los derechos de las mujeres. Otra cosa que siempre ha sido, que en mitad de Berlusconi no es muy popular es siempre feminista. Y bueno, no lo he dicho, soy profesora de idiomas y traductora, he estudiado en la Universidad de Italia en España, trabajo aquí, siempre he sido, mis valores vienen ante todo de mi familia, mi padre que ha sido un trabajador del ayuntamiento, un arquitecto que toda la vida ha intentado luchar para que el urbanismo fuera una cosa llevada a cabo bien en su ciudad. Y que ahora está en un comité también como jubilado para luchar para eso. Mi madre que es profesora de educación especial y que también lucha para la integración. Vale, nada, y eso, no lo he dicho. Nada, si no soy italiano, veo que también hay mucha gente válida. Es el último, Bueno, soy un trabajo de estudi, pues, de humanitats, de nostra recuperació, professionalment soc precari. Però, a més, en temes relacionats amb la cultura, com la cultura i tal. Perquè, mira, he elegit lletres, cooperació i cultural. Els primeros cursos s'han carregat. Sí, i el avui vamos. Y bueno, después de voluntaria, en algunas ONGs y tal, que pasa la RXM, y bueno, la poder con más de enfrentarme, la casi una miqueta de Gina, hasta que estoy improvisando. Y bueno, pues la ilusión que he vuelto a estar en poder, de que por fin estuve tan gran de estar en Castellón, que no me ha pasado res, no se fa res, o cosas muy minoritarias, por fin. Es algo que se me mayoritario y es lo único
y se me va a trabajar al año. La agradezco más a ello. Muchas gracias. Bé, no vull concluir sense... Bueno, no sé si algú té alguna cosa en contra de qualsevol candidat, però pareix que no. I no vull anar-me'n sense que vos recorde que el divendres tenim una altra sessió com esta, al Grau, per a donar l'última oportunitat, que seria ja la definitiva. L'última oportunitat per a presentar-se a secretari general i a Consell Ciutadà. Bé, si vos pareix concluir l'assemblea. Gràcies a tots. Un momentet, si vos volen fer una reflexión per a demà. Bueno, ahora que estoy un poco más tranquila, solamente invitaros que mañana hay un acto muy simbólico en Castellón, que es el Día de las Antorchas. Son una manifestación que habrá en contra de la violencia de género, y yo, como pertenezco a la Unidad de Causas, pues os quiero invitar. Hay 50 víctimas este año, esperemos que sea la última, y esperemos que la semana que viene no tengamos que poner la 51. Es a las 7, Miguel Ángel, a las 7 en Santa Clara, ¿no? Y el sábado a las 7 en Cuatro Cantón, la Marcha de la Dignidad. Así que os invito a todos y allá hacer fuerza.